Dado que tenemos varias visitas esta mañana, vamos a explicar que acá en la iglesia tenemos la bendición de tener un primer tiempo antes del culto que lo dedicamos a escuela dominical para estudiar algún tema. Entonces, hoy estamos empezando un nuevo tema de escuela dominical y voy a tener la bendición y el privilegio de estarlo impartiendo. Desde ya pido sus oraciones para que todo lo que hagamos lo hagamos de verdad para la gloria del Señor. El tema que vamos a estar desarrollando por estos 2 meses es o se titula Algunas herejías en la iglesia. Algunas herejías en la iglesia. Vamos a estar estudiando, no sé si tiene mucho eco. Ok. Lo titulé Algunas herejías porque definitivamente 2 meses no nos van a alcanzar para poder abarcar una serie de herejías que se nos van a quedar por fuera en este tiempo de estudio. Entonces, son 2 meses, 9 clases que por la misericordia del Señor vamos a estar compartiendo juntos con este tema y les pido sí que pongan mucha atención. No es un tema fácil, pero espero que sea un tema edificante para cada uno de los que estamos acá. Vamos a enfrentar varios retos con este estudio. Ahorita les voy a dar una introducción de lo que serán las 9 clases que vamos a estar compartiendo, pero sí quiero advertirles que vamos a tener varios retos que superar juntos. Esta iglesia, gracias a Dios, hay bastante gente que ha estado muy interesada en caminar en el estudio de la historia de la iglesia. Entonces hay gente que se ha tomado la pasión, digamos, por el estudio de la historia de la iglesia. Voy a bajar. Ok. Es que la voz mía es dura y se oye así, entonces me escucho el eco. Entonces, como les decía, hay mucha gente que se ha apasionado por el estudio de la iglesia. Entonces, ¿cuál es el reto que van a tener estas personas? Que puedan pensar o puedan en su corazón sentir que esta clase de escuela dominical va a ser muy básica para ellos. ¿Por qué? Porque han avanzado mucho en el estudio de la historia de la iglesia. Pero podemos enfrentar otro reto también. Tenemos hermanos que recientemente se han agregado a la membresía de la iglesia. Tenemos personas que nos visitan y que normalmente no han podido incursionar mucho en el tema de la historia de la iglesia. Entonces, la otra preocupación que podemos enfrentar es que puede haber gente que de una vez deseche el tema del estudio de las herejías porque se cierra que no va a entender. O sea, que se trata de historia, entonces de una vez la historia no es como la materia favorita de muchos, ¿verdad? Entonces decir, no, yo esto de historia no voy a entender nada. Entonces ahí juntos les voy a pedir que de verdad estemos orando mucho para que ya sea los hermanos que han caminado bastante en el tema del estudio de la historia, como aquellos que no han incursionado, no por falta de interés, ¿verdad? Vea que puede ser que usted sea una persona que está recién llegando, no sabía o no se ha cuestionado todo lo que ha pasado en 2000 y resto de años de historia de la iglesia, después de la época de los apóstoles. Son cosas que muchos de los que estamos aquí empezamos a interesarnos por la misericordia de estar en una iglesia como esta, donde los pastores han expuesto temas de esa índole. Pero también hay otros que se han dedicado a estudiar otras cosas, ¿verdad?, que es diferentes a la historia. Entonces les llamó más la atención temas escatológicos, ¿verdad? Entonces han profundizado más en esos temas, lo cual no está mal. Se han dedicado a estudiar más profundamente el decreto del Señor. Entonces, digamos, son cosas que a veces no tenemos tiempo para abarcar toda la materia. Pero entonces les pido que ya sea que usted ha incursionado mucho en el estudio de la historia o que no ha estudiado las herejías a lo largo de la historia de la iglesia, vengamos con humildad a esta clase y le pidamos al Señor que sea de edificación lo que vamos a aprender y que lo hagamos todo para la honra y la gloria de Él. Entonces, también estamos abiertos a cualquier sugerencia, cualquier duda que surja de las clases. Usted pueda expresarla, enviármela ahí todos tienen mi número, me pueden enviar sus preguntas, sus dudas que puedan haber surgido de la clase y las vamos a tratar de estar evacuando en la clase siguiente. Dicho lo anterior, mis hermanos y amigos, veamos cómo vamos a desarrollar este tema en estas 9 lecciones.
Si el Señor lo permite, vamos a tener 9 clases, como les dije. Hoy es la primera de ellas y vamos a ver algunos aspectos introductorios el día de hoy. Eso es lo que vamos a hacer. Luego, las siguientes 7 clases, al día de hoy, vamos a estar viendo 7 herejías que se han dado en la historia de la iglesia. 7 herejías, vamos a estarlas estudiando, viendo qué se dio en aquel momento, cómo algunas de ellas se manifiestan, inclusive hoy en día, y cómo combatió la iglesia estas herejías. Para los que están tomando nota, las herejías que vamos a estar viendo son las siguientes. La primera, la herejía de los judaizantes, que se nos cuenta en el Nuevo Testamento, los judaizantes. 2, el docetismo. 3, el marcionismo. 4, el adopcionismo. 5, el modalismo. 6, el arrianismo. Y 7, el pelagianismo. Esas son las 7 herejías que vamos a estar tocando en estas clases de escuela dominical. Y la última lección vamos a estar repasando cómo se ha atacado por parte de la iglesia estas herejías. ¿Cuál ha sido, digamos, la forma en que la iglesia ha reaccionado ante la incursión de estas herejías en el seno de la iglesia? Y si nos quedara tiempo, que espero en Dios que así sea, ¿verdad? Si nos queda tiempo, estoy tratando de hacer un ejercicio como una especie de quiz, ¿verdad?, que vamos a hacer al final, de asociación múltiple, donde voy a poner en una columna las herejías con una letra y en otra columna la descripción o varias descripciones de una de ellas para que ustedes puedan asociarla. Va a ser probablemente de escogencia múltiple. ¿Qué me refiero con eso? Que, por ejemplo, si pongo marcionismo, varios de los párrafos que están acá van a calzar con eso para que podamos hacer ahí un ejercicio de qué tanto nos ha quedado de la lección. Entonces, así lo vamos a estar desarrollando. Quiera el Señor que tengamos un tiempo de edificación. Les digo, ha sido un reto muy, muy interesante, muy bonito el planificar esta clase. Y sí le pido al Señor que me dé sabiduría para poder compartir con ustedes esto que vamos a estar aprendiendo juntos. Dicho lo anterior, ahora sí, entremos en materia. Vamos a ver cómo vamos a entender qué es una herejía. Vamos a estar estudiando algunas herejías, pero entonces, ¿qué es una herejía? Y recuerden que digo algunas. Ya cuando mencioné las que vamos a estar viendo, probablemente ya en su mente dice, pero qué torta, no vamos a estar hablando y ya usted tenía ahí en su mente cuál herejía quería haber aprendido y no la vamos a ver. Entonces, esta clase de escuela dominical es solo sobre algunas de las herejías. Debemos saber que al estudiar la historia de la iglesia cristiana, nos vamos a encontrar muchos supuestos maestros cuyo trabajo parecía y sonaba al cristianismo ortodoxo, pero no lo era. O sea, en la iglesia vamos a encontrar gente que ustedes se oían como creyentes, enseñaban como creyentes, pero la enseñanza que estaban dando no era la del cristianismo ortodoxo. Cuando digo ortodoxo, es una palabra que tenemos que conocer todos, me refiero a una palabra que viene de 2 términos griegos, ortos, que significa correcto, y doxo, que significa opinión o creencia. Eso es lo que significa ortodoxo. En pocas palabras, la ortodoxia es la creencia correcta. O sea, cuando estamos hablando de cristianismo ortodoxo, es un cristianismo con una creencia correcta. Una herejía es totalmente lo opuesto a la ortodoxia. O sea, cuando hablamos de herejía es lo contrario, es el antónimo de ortodoxia. Es la adhesión a una opinión religiosa contraria a la doctrina de la iglesia o a las creencias o normas generalmente aceptadas, que tienen como base la palabra del Señor. La herejía no es un simple error de interpretación. O sea, eso es algo que quiero enfatizar esta mañana. La herejía no es un simple error de interpretación, sino una elección absoluta de volverse en contra de las doctrinas bíblicas y seguir un punto de vista personal diferente al punto que viene de la palabra del Señor.
En la próxima semana, que vamos a estar viendo la herejía de los judaizantes, vamos a ver a qué punto llega la herejía, que inclusive el apóstol Pablo se refirió a esta herejía como un evangelio diferente. Un evangelio diferente. Esto no es el evangelio de la palabra del Señor, es un evangelio diferente. A ese punto calificó la herejía. Pero eso lo vamos a estar desarrollando la próxima semana. Ahora bien, ¿cómo podemos saber si al escuchar la posición de alguien más estamos ante un mero error de interpretación o una herejía? Porque vean que quiero ser enfático en que no todo error de interpretación es una herejía. ¿Por qué? Porque eso es algo que se está dando mucho y sobre todo en redes sociales, ¿verdad? Ustedes ven los debates que se dan en redes sociales y constantemente este grupo califica al otro de herejes. Y viene este y dice, no, mire, ustedes son unos herejes por esto o por lo otro. Pero no todo error de interpretación es una herejía. Y aquí quiero traerles un ejercicio que me quedó muy grabado de una predicación que dio el pastor Eduardo. Como todos saben, ¿verdad? El pastor Eduardo es médico y dio una analogía muy interesante basándose en la labor que se hace en el salón de emergencias. Él hablaba de un término que por cierto ese día llegué a buscar, ¿verdad? A ver qué, porque él lo mencionó muy común, ¿verdad? Porque es de la forma que hablan los médicos. Entonces él decía que uno debe hacer un triage. Claro, el pastor cuando dijo eso todo el mundo entendió, pero... Entonces yo llegué a buscar triage y ya encontré que triage dice que viene de la palabra trier en francés y significa escoger, separar o clasificar. Que por cierto, una curiosidad es que esa palabra triage empezó a usarse en la guerra napoleónica, cuando empezaban a poner soldados y los clasificaban cuáles requerían ser atendidos en una forma más urgente. Entonces, ¿por qué les traigo a memoria esto? Porque él usó esta ilustración haciendo referencia a que en una sala de emergencia, en un hospital, eso es lo que hacen los médicos. Llega la gente con una urgencia y empiezan a determinar cuál de los heridos o cuál de los enfermos necesita ser atendido en forma prioritaria. Él nos contaba cómo los doctores tienen que hacer ese triage para determinar la gravedad del paciente. Por ejemplo, un herido de bala, un herido con un arma de fuego, necesita una atención prioritaria si uno lo compara con alguien que se cortó la mano, ¿verdad? Con un vaso, se le quebró un vaso y se cortó la mano, es una emergencia, ¿verdad? Se hizo una cortada muy fea, pero si viene alguien con una herida de bala, necesita ser atendido primero el de la herida de bala. Entonces necesitan enfocar los recursos a esta persona que tiene una herida más grave. De esta misma forma, los cristianos tenemos que hacer ese triage para poder diferenciar entre las doctrinas. Ahorita vamos a ahondar sobre este tema. Vamos a tener que determinar si las doctrinas son primordiales, o sea, doctrinas fundamentales sin las cuales no existe la unidad fraternal entre hermanos, o si las doctrinas son secundarias o terciarias. Doctrinas en las que dos auténticos cristianos pueden estar en desacuerdo y aún así tener unidad. Por lo tanto, es de suma importancia el ser capaces de discernir la diferencia entre una enseñanza errónea sobre cuestiones no fundamentales y la herejía. ¿Qué es el problema que está pasando hoy en día? Que mucho creyente colocó en el espacio de fundamental todo. Que todo lo que yo creo es fundamental, entonces cualquiera que piense diferente a lo que yo pienso es un hereje. Y eso es un problema, mis hermanos. Eso es un problema. Porque en este mundo que estamos, en esta imperfección en la que estamos, no vamos a tener un conocimiento pleno, perfecto de las cosas que el Señor nos ha revelado. Tenemos que tratar de ser, y eso es algo que los pastores siempre han enfatizado, tratar de ser lo más consistentes posibles con la forma en que estamos interpretando la palabra del Señor. ¿Verdad? No acomodarnos a que un libro lo interpreto de una forma y utilizo un método, pero el otro no, para que se acomode a mis... se me fue la palabra. Sí, a mis gustos sería más o menos, pero no. Es lo que acusamos nosotros a los católicos, que ellos sí están tradiciones. Que se acomodan a mis tradiciones. Entonces, yo tengo mis tradiciones, entonces, tal libro lo interpreto de esta forma, pero el otro lo tuerzo un poquito para que se parezca más a lo que yo tengo preconcebido. Entonces, esos son inconsistencias.
Entonces nosotros tenemos que tratar de ser lo más consistentes posibles en la forma en que interpretamos la palabra del Señor. Pero vamos a tener diferencias, mis hermanos. En este mundo vamos a tener diferencias. Inclusive puede ser que en el seno acá de la congregación haya aspectos de doctrinas terciarias en las que diferimos, algunos. Pero eso no puede romper la unidad ni de la iglesia ni de nosotros con otros hermanos en Cristo. Mucho menos tildarlos de herejes porque no creen igual que nosotros. Por eso es que se nos debe quedar grabado el ejemplo del triage en la sala de emergencias. Cuando un médico prioriza entre un paciente y otro, no significa que él deja momentáneamente no significa que el que deja momentáneamente sin atender no es importante. Y es que aquí es donde quiero enfatizar algo también. Los críticos de que hagamos esta diferenciación entre doctrinas, de que no podemos llamar todo absolutamente primario, tienden a acusar este ejercicio de que uno está menospreciando o diciendo que lo demás no es importante. Entonces les pongo un ejemplo muy claro. Resulta que tenemos diferencias con nuestros hermanos presbiterianos, ¿verdad? Tenemos diferencias doctrinales. Tenemos un montón de coincidencias con nuestros hermanos. De hecho, hay un artículo muy interesante que escribió el hermano Guillermo Green, que ustedes ven que dice, es más lo que nos une que lo que nos desune. Pero ¿qué pasa si yo empiezo a enfatizar las diferencias? Y estimo que cada diferencia doctrinal que pueda existir entre el grupo de nuestros hermanos presbiterianos y nosotros es fundamental. Y que entonces, si ellos no creen igual que lo que yo creo, es una herejía lo que ellos están practicando. Entonces caemos en un problema. Caemos en un problema. Y, como voy a decirlo más adelante, nos volvemos sectarios. Nos volvemos sectarios. Y eso no puede ocurrir. Entonces, vamos a ver, este médico que le llegó el paciente que tenía la mano cortada por un vidrio y el que le llegó el herido de bala, tiene que atender primero al de bala, porque si no se le va a morir. Pero no es que va a dejar ahí al que está con la mano, ¿verdad?, cortada, porque si lo deja ahí no le importa y se va a infectar y también va a generarle problemas en su organismo. ¿Qué significa con eso? No estamos menospreciando las doctrinas secundarias y terciarias. Eso no es cierto. Dejarlas en un nivel no fundamental para unión con otros hermanos o para no catalogarlos como herejes, no significa que no vamos a darles la debida importancia. Ese hombre de la mano cortada también va a ser atendido, pero no en la forma en que fue atendido el herido de bala. El hecho es que auténticos cristianos pueden no estar de acuerdo en cosas como el modo y los receptores del bautismo, por ejemplo, lo que les puse ahora. Auténticos cristianos, y no estamos de acuerdo ni en el modo ni en quiénes deben ser bautizados, porque nuestros hermanos presbiterianos bautizan a los hijos de los creyentes. Nosotros no creemos eso. Nosotros creemos que el bautismo debe ser para creyentes únicamente, que entienden que están dando un testimonio público de que han muerto a su vida de pecado y han resucitado a una nueva vida. Pero no por ello estamos diciendo que uno sea cristiano y el otro no. Diferente es el caso de que tengamos una persona que está hablando con otra y una cree en la Trinidad y la otra no. Ahí sí estamos hablando de que uno de ellos es cristiano y el otro no. O sea, no puede haber un cristiano que no confiese la Trinidad. Si tenemos un creyente que me dice que él cree que sí, que Dios Padre sí, pero que Cristo no, y que el Espíritu Santo es una fuerza, entonces ese no es un creyente. ¿Por qué? Porque me está dañando una doctrina fundamental de la iglesia. Y ahí es donde vamos a ver cómo la iglesia en la historia reconoció esos ataques a las doctrinas fundamentales como herejías. Entonces, cuando hablamos de una herejía, vamos a entender que nos estamos refiriendo a una desviación doctrinal o a una enseñanza errónea que contradice verdades cristianas no negociables. Verdades cristianas que no podemos tolerar su afectación. Que conste, tampoco estoy diciendo que sea válido alterar otras doctrinas no fundamentales, pero las que, o sea, ya en el momento en que alguien afectó a una de estas, ya estamos ante una persona no creyente. Curiosamente, la misma palabra del Señor nos previene que el cristianismo ortodoxo, ¿qué era ortodoxo? Exactamente.
que el cristianismo ortodoxo también puede ser considerado una herejía para aquellas personas que no reconocen la palabra del Señor. Vamos a Hechos 24 para que vean este ejemplo. Ven qué interesante. Hechos 24. Los que estuvieron cuando el pastor Ronnie expuso el libro de los Hechos van a recordar bien este pasaje donde Pablo está ejerciendo su defensa ante Félix. Hechos 24. Si ven en el versículo 5, ahí está hablando Tértulo. Recuerden que Tértulo era si lo vemos en un juicio, ¿verdad? Tértulo sería como el fiscal, el que está acusando ahí a Pablo ante Félix. Entonces Tértulo está diciendo esto en el versículo 5. Dice, porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. La palabra secta que está ahí es la palabra herejía. Es la palabra que también se traduce como herejía. Entonces, Tértulo está acusando a Pablo de que Pablo es el cabecilla, aparte que le dice que es una plaga, dice que es el cabecilla de la herejía de los nazarenos. De eso está acusando a Pablo. Entonces vean que esta moda no es nueva, ¿verdad? De llamar hereje al que no cree como yo. Tértulo está diciendo que lo que Pablo está predicando es una herejía. Pablo responde en el 14, de ahí del 24, dice Pablo ante Félix, pero esto te confieso, que según el camino, y ese según el camino es el camino cristiano, ¿verdad? Porque vea lo que está en mayúscula, dice, según el camino que ellos llaman herejía, ahí está, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Entonces Pablo está diciendo, mire, ustedes lo llaman herejía, pero el camino que yo estoy predicando está basado en la ley y en los profetas, que es como se denominaba la palabra del Señor. Cuando se habla de la ley y los profetas, se está refiriendo a la Biblia, o a lo que estaba hasta ese momento revelado en forma escrita. ¿Cuáles pueden ser esas verdades no negociables? Que vamos a estar viendo, algunas herejías van a estarse refiriendo a estas verdades no negociables. Por ejemplo, la existencia de Dios. Si alguien niega la existencia de Dios, ya no estamos hablando con un creyente. Porque el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay, dice la palabra del Señor, y que es galardonador de los que le temen. ¿Qué otro tema es no negociable? La deidad de Cristo. El hecho de que Cristo es Dios no puede ser negociable. La deidad de Cristo. Otro tema fundamental, la salvación por fe. Cualquier otro que quiera argumentar otro medio de salvación, ya cae en una herejía. La salvación por fe. La Trinidad es otro tema fundamental para nosotros los creyentes. Un quinto tema, las Sagradas Escrituras, la autoridad de las Sagradas Escrituras, las cuales son inspiradas por Dios. Cualquiera que quiera poner en juego eso, también cae en una herejía. Y es que ahí van a ver cómo este tema fundamental o esta doctrina fundamental de las Escrituras nos va a conectar con muchísimas de las doctrinas secundarias y terciarias también. ¿Por qué? Porque muchos van a tratar de justificar sus argumentos de esas doctrinas secundarias y terciarias demeritando la palabra del Señor o restándole valor a la palabra del Señor. Ya cuando usted empieza a decir, no me acuerdo, creo que fue el pastor Ronnie que me hacía este comentario, pero de alguien que argumentaba que él se basaba en lo que decía uno de los evangelistas, porque este sí en realidad había estado con el Señor cerca, pero que Lucas no, porque Lucas era un gentil, entonces que él no tomaba tanto, no valoraba tanto lo que decía Lucas como lo que decía este otro. Entonces ahí no está dándole un valor de inspiración a la palabra del Señor. Lo que Lucas lo puso porque fue inspirado por el Espíritu Santo, que igual que lo puso Mateo, Marcos, ¿me entienden? O sea, entonces ya cuando alguien entra a demeritar la palabra del Señor,
está rozando o ya que cayendo en una herejía. Otro tema fundamental, no negociable, es el Evangelio. El Evangelio. Ese es un tema no negociable para nosotros los creyentes. Desde Génesis ya podemos ir viendo cómo la estrategia del enemigo ha sido el tratar de que el ser humano niegue o renuncie a las verdades que el Señor nos ha dado y que busque vivir sus propios conceptos. ¿Qué fue lo que le dijo la serpiente a Eva? Con que Dios, o sea, así que Dios les dijo a ustedes esto. Con que Dios les dijo que si comían de los árboles aquí van a morir. Y entonces le dice, no, mire, es que no es así. No es como Dios se lo dijo. Es que si ustedes comen del árbol, van a ser iguales a Dios. Sabiendo el bien y el mal. Lo que Dios dice no es lo cierto. Lo cierto es esto. Esa es el mismo mecanismo de la herejía. Lo que está en la palabra de Dios no es lo correcto. Lo correcto es esto. La realidad de la existencia de herejías dentro de la iglesia ya fue advertida desde la misma palabra del Señor. Vamos a 2 de Pedro, capítulo 2. 2 de Pedro, capítulo 2. Versículos 1 y 2. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 1 y 2. Dice así la palabra del Señor. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente, ¿qué? Herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y lo triste de este pasaje es que advierte también lo siguiente: y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. El Señor advierte a través del apóstol Pedro de que del seno de la iglesia iban a introducirse por falsos maestros herejías encubiertas, herejías destructoras, iban a ser introducidas en la iglesia. Y que por causa de esas herejías el camino del Señor va a ser blasfemado. Les pregunto, hoy por hoy, ¿no se blasfema el nombre del Señor entre los gentiles a causa de las herejías que se dan en la iglesia? Y está la advertencia ahí. ¿Y por qué la iglesia no supo detectar esas herejías? ¿Por qué la iglesia no supo parar a un falso maestro que se estaba ahí en un púlpito diciéndoles cosas que no estaban apegadas a la palabra del Señor? Eso es lo que espero, que al estudiar nosotros las herejías que se dieron en el pasado, el Señor nos ponga alertas para nosotros detectar si en algún momento alguien está predicando algo que no esté apegado a la palabra del Señor. Esas herejías se le metieron a la iglesia por pura pereza de no leer la palabra del Señor, por puro descuido espiritual. Personas que prefirieron que les dijeran adulaciones, que se pararan en los púlpitos a decirle, mire, saquen el campeón que hay en cada uno de ustedes. Como hay un cantante cristiano que dice, saca el campeón que hay en ti. Por el tigre de Tony, ¿verdad? Que era aquello que decía. Pero decía, saca el campeón que hay en ti. Y la gente decía, sí, claro, yo soy un campeón. Pero no, la Biblia dice que usted es un pecador que necesita arrepentimiento. Esa es la verdad, pero me gusta más que me digan una herejía, suena más bonita. Me gusta más como la serpiente que me dijo que voy a ser igual a Dios. Y la iglesia no para las herejías. Y el camino del Señor está siendo blasfemado por eso. Parte de estas clases de escuela dominical, al finalizar, vamos a ver cuál fue la respuesta de un grupo de creyentes que sí quiso ponerle límites a esas herejías y frenar el ingreso de esas herejías dentro de la iglesia. ¿Cómo lo hicieron? ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Cómo se prepararon ante el ataque de esas herejías en el seno de la iglesia? Pasajes como este que acabamos de leer nos llaman a tener un cuidado especial por las doctrinas que enseñamos y respaldamos en la iglesia. Pero ¿cómo podemos hacer esto sin llegar a extremismos
¿verdad? Entonces, ¿qué son los peligros en que podemos caer en esto? Volvemos al tema del triage teológico. Este triage le va a ayudar al creyente a comprender que hay doctrinas de primero, segundo y de tercer orden. Al conocer estas diferencias, evitamos extremismos como el ecumenismo. ¿Qué pasa con el ecumenismo? No, tranquilo, todo aquí, usted cree en Buda, el otro cree en Mahoma, el otro cree aquí, pero todos al final creemos todos somos hijos de Dios. No importa, aquí la verdad es que todos estamos con un espíritu de hacer cosas buenas por la humanidad. Entonces, venga, todos somos hermanos. No, eso no puede ser. Hay doctrinas fundamentales que no son negociables. Yo no puedo llamar hermano a alguien que no adora al mismo Dios al que yo adoro. Y que es el Dios que se revela en la palabra del Señor. Pero entonces caemos en el otro peligro. El otro extremo, el extremo del ecumenismo es, todos creemos lo mismo. Aquí la verdad es que con que todos tengamos un corazón bueno y con buenos propósitos, aquí somos de los mismos. Démonos la mano y empezamos a cantar todos ahí un coro y somos una sola iglesia. Ecumenismo. Pero el otro peligro es el aislacionismo, ¿verdad? Entonces yo creo que solo los bautistas reformados y los de los lagos somos los que estamos en la verdad. O sea, ninguna otra iglesia bautista reformada. Empezamos a ver hasta con sospecha los otros, a ver si canta igual que nosotros o si. Entonces esos, si no son iguales a nosotros, son unos herejes. Entonces está el otro extremo, ¿verdad? No podemos caer en ninguno de estos dos extremos. ¿Por qué? Porque son peligrosos los dos. Del aislacionismo está así de llevarnos a ser una secta. Cuando usted cree que la salvación está solo para un grupito y que somos los dueños de la verdad, estamos a un paso de caer a ser una secta. El doctor Albert Mohler, y algunos de ustedes lo han oído, querido por muchos y también criticado por otro poco de gente, escribió un artículo muy interesante hace unos años. Este artículo se llama Un llamado para el triage teológico y la madurez espiritual. Básicamente lo que el doctor Mohler propone es lo siguiente. Él propone dividir las doctrinas o agruparlas en 3 niveles. Ahorita les explico la posición con respecto a esto del doctor Mohler. Las doctrinas de primer nivel, estas representan, dice, las verdades más fundamentales de la fe cristiana. Esas las agrupa en el primer nivel. Y él dice, y una negociación de estas doctrinas significa negar el cristianismo. O sea, esto es intocable. Ahí agrupa la completa deidad y humanidad de Cristo, la Trinidad, la justificación por la fe sola y la autoridad de las Escrituras. Nada de esto puede ser negociable. En un segundo nivel, él dice lo siguiente: estas doctrinas no hacen que se pierda el reconocimiento entre unos y otros como cristianos auténticos, pero ojo esto, siempre que ellos afirmen las doctrinas de primer nivel. O sea, puede ser que haya diferencias en este de segundo nivel, pero lo básico para yo tener comunión con estos hermanos es que ellos afirmen las de primer nivel. Y aquí agrupa doctrinas como la doctrina de la iglesia, el gobierno de la iglesia, el bautismo, la cena del Señor, el papel de los géneros dentro de la iglesia. Entonces digamos que esas las pone como doctrinas de un segundo nivel. Repito para los que están tomando nota: primer nivel, la deidad completa y la humanidad de Cristo, la Trinidad, la justificación por fe sola y la autoridad de las Escrituras. Segundo nivel, la doctrina de la iglesia, su gobierno. Por ejemplo, vean esta de segundo nivel, que el hermano pone el gobierno de la iglesia. Volvemos a nuestros hermanos presbiterianos, que ellos tienen un gobierno presbiteriano, ¿verdad? Donde tienen consulta, digamos, al presbiterio de donde están varios de los pastores. Nosotros creemos en una forma congregacional, donde el gobierno de esta iglesia es el gobierno de la iglesia local. ¿Diferimos con los métodos de gobierno de la iglesia? Sí. ¿Por eso algunos dos está cayendo en una herejía? No. Tenemos diferentes entendimientos de lo que la palabra del Señor nos explica al respecto. Ahora, ¿creemos que nosotros estamos en la razón porque somos más consistentes? De ahí sí, por eso estamos aquí en esta iglesia, ¿eh? O sea, creemos que nuestra confesión de fe es una forma más coherente
con la interpretación correcta de la palabra del Señor, pero no por eso dejo de llamar mi hermano a un hermano presbiteriano. Ok. Secundarias, la doctrina de la iglesia, su gobierno, el bautismo, quiénes son los sujetos al bautismo, la cena del Señor, formas en que se va a celebrar, el papel de los géneros dentro de la iglesia, sobre todo en el tema del liderazgo de la mujer, y podemos tener doctrinas de un tercer nivel. Este nivel comprende doctrinas sobre las que los cristianos pueden tener desacuerdo, pero permanecer en una comunión íntima. Aquí podemos agrupar doctrinas como los puntos de vista con respecto al milenio. Había más de uno asustado de que íbamos a predicar en este tema de las herejías, porque habían posiciones amilenialistas, postmilenialistas y premilenialistas. Pero no, de eso no se trata. O sea, diferencias sobre estos puntos no convierten a alguien en un hereje. Segunda venida de Cristo, no que no exista, sino cuándo va a ocurrir, ¿verdad? El asunto de los que el Evangelio deja libertad, ciertas preguntas escatológicas y el entendimiento de algunos pasajes difíciles. O sea, esos temas los agrupa como terciarios. Ahora, como les dije, hay muchos críticos de que uno tenga que hacer este análisis de doctrinas. ¿Por qué? Porque, y con cierta verdad, ellos dicen que no hay nada que sea despreciable en la palabra del Señor. O sea, yo no puedo decir que un pasaje es menos importante que otro, o que algo sí es importante en la Biblia y que algo no lo es. Como si yo pudiera arrancar partes de la Biblia que no me interesan o no concuerdan con lo que yo quiero leer, porque entonces caeríamos con una de las herejías que vamos a estar viendo en los próximos días, ¿verdad? Donde yo agarro y arranco pedazos de la palabra del Señor que no me gustan y entonces empiezo a fabricarme la Biblia conforme a mi gusto. Pero eso no es lo que significa hacer el triage. Entonces, uno de los críticos del doctor Moller, con este artículo decía, entonces, ¿cómo me explica el doctor Moller cómo voy a tratar el matrimonio entre personas del mismo sexo si no está dentro de las doctrinas fundamentales que está poniendo en ese triage teológico que propone? Pero si ustedes ven, la crítica lleva una mala intención. ¿Por qué lleva una mala intención? Porque puede ser que el matrimonio entre personas del mismo sexo, no lo estoy poniendo como tema específico dentro del primer orden, pero ¿cuál de los temas fundamentales está atacando o en cuáles va en contra? ¿Cuál de los temas está dañando a alguien que crea en el matrimonio del mismo sexo? Exactamente. Si yo no tengo ese aprecio por la Sagrada Escritura como la palabra revelada de Dios, donde claramente me dice que el Señor lo que estableció es el matrimonio entre un hombre y una mujer, entonces ahí estoy yendo yo en contra de esa doctrina fundamental. Si bien el tema del matrimonio del mismo sexo no está desglosado entre este primer orden, sí está el tema de las Sagradas Escrituras como inspiración divina. ¿Por qué? Porque las personas que están justificando el matrimonio entre personas del mismo sexo atacan la divinidad de la revelación en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no pueden estar juntas, o sea, no puede coincidir. Alguien no puede basarse en la Biblia y justificar esta actuación. Entonces sí está atacando una doctrina fundamental. Uno de los errores en que caen los que critican el hacer esta diferenciación doctrinal es el creer que al hacer esta diferenciación se está diciendo que las doctrinas secundarias o terciarias se consideran como indiferentes. O sea, como que no importan. O sea, no importa lo que usted crea con respecto a las secundarias y terciarias, mientras no me dañe las primarias, no hay problema. Ese no es el argumento. Como creyentes debemos tener una alta estima por las Sagradas Escrituras, que es precisamente donde están todas estas doctrinas. Esta es la fuente. Por eso es que en nuestra confesión de fe, el capítulo primero, ¿cuál es? De las Sagradas Escrituras. De aquí es donde nosotros obtenemos el conocimiento para nuestro cotidiano vivir en esta tierra, hasta que veamos al Señor y ya tengamos una mejor revelación de todo lo que Él nos quiere dar a conocer. Pero esto es lo que Él nos reveló. Precisamente el capítulo primero de nuestra confesión de fe nos dice que las Sagradas Escrituras constituyen la única regla suficiente, segura
e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores, y que es en ellas donde el Señor le agradó revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia, lo cual hace a las Sagradas Escrituras muy necesarias. Eso dice nuestra confesión. También nuestra confesión reconoce que no todas las cosas contenidas en las Escrituras son igualmente claras en sí mismas, ni son igualmente claras para todos. Todo lo que es tocante a la salvación sí es totalmente claro, pero hay pasajes que no son claros para todos. Ni todos los pasajes son igualmente claros en la palabra del Señor. Es por esta razón que no podemos andar por ahí catalogando como una herejía todo aquello que no concuerda con nuestro entendimiento de las Escrituras. Quiero finalizar, mis hermanos y amigos, haciéndoles un llamado. Si nosotros, como iglesia, tenemos que separarnos formalmente de otros cristianos, ¿a qué me refiero con esto? Sabemos que en esta tierra vamos a tener separación con respecto a otras iglesias. ¿Por qué? Porque no compartimos sus artículos de fe, no compartimos su forma en cómo adoran al Señor, por ejemplo. Difícilmente podríamos hacer una actividad con un grupo pentecostal, por ejemplo, donde su forma de adoración va a reñir con la forma en que nosotros entendemos cómo se debe adorar al Señor. Pero no por eso yo puedo entender que ellos no son mis hermanos. ¿Me entienden ese punto? O sea, puede ser que tengamos cierta separación en cuanto a actividades, en la forma en que nos desempeñamos aquí en esta tierra. Pero, si tenemos que separarnos formalmente de otros cristianos, les pido que tengamos especial cuidado de que no haya en nuestro corazón desprecio o alguna acusación indebida hacia ellos. Hay veces, mis hermanos, caemos en el pecado de participar de gente que se está burlando de otros movimientos o que está haciendo comentarios groseros con respecto a otros movimientos, y nosotros no podemos caer en eso. Si tenemos un entendimiento correcto o un entendimiento más apegado a las Sagradas Escrituras, del Evangelio, de la deidad de Cristo, de estas doctrinas fundamentales que hemos dicho, ha sido únicamente por la misericordia del Señor, que nos rescató a muchos de movimientos que no teníamos ese conocimiento. Y si volvemos el cassette para atrás, ¿verdad?, nos vamos a acordar de las cosas que hacíamos, o inclusive enseñamos y uno dice: Señor, ¿cómo pude haber hecho aquello? ¿O cómo pude haber enseñado aquello? Pero solo por la misericordia del Señor nos dio un mejor conocimiento, un mejor acercamiento a su palabra. Entonces, siempre recordemos con misericordia esa forma en que el Señor nos rescató. Y no caigamos en catalogar imprudentemente a otras personas que no creen igual que nosotros, en catalogarlos de herejes. Si ellos son parte del pueblo de Dios, ellos tienen su favor y afecto. Y por lo tanto deben tenerlos los nuestros también. También deben tener nuestro favor y afecto. Dios mediante, mis hermanos, la próxima semana vamos a empezar ya con el tema de las herejías. No es que vamos a predicar herejías, ¿verdad? Vamos a empezar con el tema de las herejías, ¿verdad? Que vamos a empezar con la de los judaizantes. Todo lo que puedan leer sobre el tema, bienvenido. Va a ser mejor porque vamos a partir de más conocimiento común, y síganle pidiendo al Señor que sea de edificación para su casa esta serie. Que el Señor les bendiga. Pueden ir a recoger a sus niños.